Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de este jueves, el cual está titulado como Estado actual y tendencias futuras de la manufactura aditiva en México. Vamos a dar unos minutos en lo que se sigue conectando nuestro público. Hola, ¿qué tal? Pues gracias a todos los que se van conectando y pues como lo dice Arturo, hoy vamos a hablar de cuáles son las tendencias en este momento, sobre todo enfocándonos a México, qué está pasando en la impresión 3D y un poquito de qué va a pasar en un futuro, ¿no? Un poco de nuevas tecnologías, qué vemos a corto plazo, a largo plazo, qué se puede ver viable y qué podemos, sobre todo, algo en lo que nos gustaría concentrarnos es en qué podemos distinguir que sí va a ser viable y qué sí va a ser el futuro en realidad y cómo se va el futuro de la impresión 3D. Todos sabemos que, bueno, de hecho siento que México está muy a la par, contamos con la tecnología más nueva de impresión en México. Entonces, en tema de impresión 3D, estoy seguro que no estamos rezagados en cuanto a tecnología, pero tal vez lo que es más importante es la adopción, ¿no? Pero entonces sabemos que las tecnologías que se vayan desarrollando en el mundo, lo más probable es que las vamos a tener aquí muy rápido. Entonces, creo que es importante hablar de ese tema y poder ver qué se vislumbra para el futuro. Bueno, ya tenemos bastante gente conectada, entonces yo creo que vamos a dar inicio. Por favor, Irán. Pues súper bienvenidos y bueno, les presento rápidamente la agenda. Vamos a pasar por presentarnos, vamos a hablar un poquito de qué es manufactura aditiva, algunos procesos de manufactura aditiva, cómo vamos a hablar de los diferentes procesos que hay, cómo elegir uno y vamos a poder comparar estos procesos para que nos permitan saber cómo viene el futuro de la manufactura aditiva. Vamos a ver cuáles son las ventajas entre ellos, las desventajas, y en base a eso nos vamos a dar cuenta de que casi nos están diciendo qué es lo que viene, ¿no? Y por último vamos a hablar un poquito de cómo se comporta Multijet Fusion versus otras tecnologías y vamos a cerrar con una sesión de preguntas y ahí también les vamos a compartir nuestros contactos. Muy bien, me presento. Yo soy el ingeniero Arturo Emiliano Fragoso Poblano. En Shift me desempeño como Field Service Engineer y como ingeniero de aplicación. En mi preparación, pues soy ingeniero mecatrónico por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y asimismo estudié una maestría en ingeniería mecánica en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología y estuve en el laboratorio MADIT de la UNAM. Asimismo, estuve participando en un training en manufactura aditiva en conjunto con la UNT, la UNAM y el CIDESI en Querétaro. Pues yo soy Irán García, soy ingeniero mecánico, egresado de ITESO. Por ahí cursé un MBA en CUSEA. Trabajé, bueno, en cuanto al tema de la impresión 3D, y empecé en Continental como Research Engineer. Posteriormente fui Prototype Specialist en Hell Automotive y desarrollamos un laboratorio de impresión 3D.
y hoy en día soy parte de Shift 3D Manufacturing como ingeniero de aplicaciones. Mi labor aquí es empatar todas esas ideas que tienen los clientes, poder aterrizarlas a impresión 3D y sobre todo poder acompañarlos en el proceso de tanto de elaborar sus piezas como de aterrizar esos proyectos hacia la impresión 3D. Muy bien, pues vamos a empezar por mencionar que se está viviendo una nueva revolución industrial. Y esto también se puede decir que es una revolución de la humanidad. Todo empieza, que cabe mencionar, con la revolución industrial en los años 1780 a 1860, donde se lleva a cabo una producción mecánica, se utiliza la energía del agua y el vapor. Pasamos a los años de 1870 a 1960, donde ya tenemos la producción en masa, el uso de energía eléctrica, división laboral y líneas de ensamblaje. Y la tercera revolución industrial la podríamos llamar entre el año de 1970 a 2010. ¿Qué es lo que aquí sucede? Una producción automatizada, electrónica, y ¿qué es lo que estamos ahorita viviendo? Una cuarta revolución industrial. ¿Y cómo actúa esta manufactura aditiva en esta cuarta revolución industrial? Bueno, esta se podría decir que es un catalizador. Tanto en una revolución, estamos viendo una revolución industrial digital, donde abarcamos temas como inteligencia artificial, el Internet de las cosas, Big Data y análisis, así como la robótica. Y aquí es donde entra la impresión 3D. Bueno, pero manufactura aditiva es igual a impresión 3D. Pues sí, este es un término general, el cual hace alusión a los procesos que se basan en una representación geométrico digital para crear objetos físicos por medio de la adición sucesiva de material capa por capa. Como lo podemos observar, todo parte de un modelo 3D, el cual se envía a una distinta tecnología, en este caso es Multijet Fusion, y posteriormente tenemos un producto final. Ahora, hay que recordar las diferentes tecnologías o procesos de la manufactura aditiva. Tenemos le- la batea de fotopolimerización, la extrusión de material, la inyección de material, inyección de aglutinante, deposición de energía directa, laminación de hojas y cama de fusión en polvo. Entonces, partiendo de estos procesos de manufactura aditiva, nos gustaría que nos contaran cuál de las siguientes tecnologías crees que vaya a predominar en el futuro de la impresión 3D. El número uno tenemos Multijet Fusion. En el número dos tenemos Fusion Deposition Modeling o FDM, una de las más conocidas. Tenemos SLA o estereolitografía, CLIP y SLS. ¿Dónde nos pueden responder? Esta pregunta la pueden responder en Facebook, en comentarios, en LinkedIn y en Zoom tenemos la caja de votación, si es que así lo pueden poner. Nos gustaría ver su participación y Creo que es muy importante conocer qué es lo que todos piensan, porque estoy seguro que hay una percepción diferente de qué es la tecnología del futuro, vamos a decirlo, o tal vez es una tecnología que ni siquiera conocemos, ¿no? Un desarrollo que todavía está en proceso. Am, Creo que depende mucho también de qué experiencia hayamos tenido con las distintas tecnologías positivas, negativas, en qué consideremos que va a predominar en el futuro. Pero pues para nosotros es muy importante saber qué piensan ustedes y al final también podemos hacer un pequeño debate y nos interesa conocer mucho lo que, o sea, qué es lo que piensan y también en el Q&A nos pueden dejar un comentario al respecto de por qué piensan que esa tecnología en específico va a ser la tecnología del futuro. así es, Irán. Entonces, no se despeguen, vamos a hacer este pequeño debate en unos minutos, cuando ya estemos por finalizar, y pues ver cuál es la tendencia de lo que ustedes creen que va a predominar en el futuro. Ok, pues Ah, tocando el tema en sí de qué va a marcar la tecnología del futuro, hay algunos puntos que comentábamos con yo y Arturo la semana pasada al respecto de cómo podíamos vislumbrar qué es lo que va a ser el futuro, ¿no? Y sobre todo para nosotros creemos que la impresión 3D, su futuro se concentra sobre todo en hacer una gran cantidad de piezas.
yo, por ejemplo, que trabajo en la parte de Service Bureau, que proveemos servicios de impresión, nos damos cuenta que cada vez la gente lo que demanda más no es una pieza tan solo como prototipo, sino buscan un producto final y buscan un gran volumen de piezas en poco tiempo, ¿no? Cada vez intentan acercarse más a lo que es una pieza inyectada o un costo de pieza inyectada y sobre todo un tiempo de, de producción de como el que tiene una pieza inyectada, ¿no? Ahorita en el estado actual creo que podemos, vamos a decir, compararnos muy bien, por ejemplo, Multijet Fusion con lo que es una serie corta de inyección de piezas, si estamos hablando de 1000, 2000, tal vez hasta 10,000 piezas, dependiendo de la complejidad. Creo que sigue siendo muy costeable imprimir las piezas en vez de irse por el lado de inyección. Pero ¿qué pasa en grandes volúmenes, no? Para quienes conocen más del tema de inyección, pues a grandes volúmenes se vuelve muy costeable crear cada pieza, estamos hablando de centavos o pesos, entonces es por eso que sobre todo la inyección de plástico se utiliza para volúmenes más grandes, ¿no? Y si lo intentamos trasladar, ¿cómo se vería una impresión? ¿Cómo tendría que ser la impresión 3D para alcanzar los volúmenes grandes? Creo que lo primero que podemos determinar es que no debe haber remoción de soportes. Ah, siendo muy claro, significa que no podemos tener una tecnología de impresión 3D que implique tanta labor humano como es remover un soporte. Y hay ocasiones en las que hay máquinas específicas para remover los soportes o ya sea baños de vapor, baños de algún químico, pero aquí lo interesante es que agregan un paso más, agregan una labor, agregan un costo extra y las tecnologías que tienen soportes generalmente no se prestan bien para grandes volúmenes, ¿no? Entonces, si algo podemos vislumbrar desde ahorita es que las tecnologías que van a predominar en el futuro y que pues las que se van a masificar más van a ser sobre todo las tecnologías que no tienen soportes. Y bueno, haciéndolo un poco todavía más complejo, hay algunas tecnologías que tienen un postproceso de curado. Por ejemplo, SLA tiene que pasar en una cámara con luz UV para que la pieza termine de curar. Y hay algunas otras tecnologías, por ejemplo, clip, que también tiene que ser horneada. Literal es un horno simplemente con calor, tal cual como si fuera un horno de casa, pero nada más de tamaño industrial. Y hay que hornear las piezas. Por ejemplo, en el caso de clip, hay que curarlas con UV, hay que hornearlas y hay que remover los soportes. Entonces, eso hace que a pesar de que hay tecnologías que pueden imprimir muy rápido, el postproceso que conlleva la pieza para poder tener una pieza final, o sea, todo lo que se implica, se vuelve muy complicado y hace que el proceso en general sea tardado, ¿no? Todo en completo. Entonces aquí es otra parte de lo que podemos vislumbrar del futuro, ¿no? O sea, la tecnología de impresión 3D por excelencia del futuro tiene que tener los menos postprocesos posibles, ¿no? Casi casi que tú tengas tu pieza impresa y no necesite o no necesite más mano de obra, sobre todo humana, ¿no? Que complica mucho el tema. Y aprovechamos para contarles de esta tecnología que de hecho es una tecnología que no es tan nueva, me parece que se desarrolló en el 2019, pero lo discutía con Arturo y a mí me parece que la tecnología del futuro se va a acercar mucho a lo que estamos viendo. Se llama volumetric printing y es una tecnología que Ah, pues a pesar de que sí es manufactura aditiva, no, a diferencia de todas las demás, no funciona capa por capa. En esa tecnología en específico es algo similar al SLA. Se utiliza una resina y solo que esa resina es muy viscosa, tiene una alta viscosidad y también se utiliza un proyector. Pero lo que pasa es que en vez de que el proyector vaya, vamos a decir, proyectando una imagen sobre la resina capa por capa, proyecta muchas imágenes constantemente mientras que la resina gira dentro del tubo. Entonces, esto genera que toda la pieza se imprima al mismo tiempo. Entonces, ya no se imprime capa por capa, sino que toda la estructura se imprime al mismo tiempo. Esto causa que sea una impresión muchísimo más rápida, pero pues, o sea, como lo podemos ver, todavía es una tecnología que está muy, muy
en su etapa inicial. Esta tecnología se desarrolló en el Tecnológico de California y pues hasta ahorita solo funciona en escalas muy pequeñas. Ellos comentan de que no hay una tecnología que pues que vaya a, o sea, no tiene una limitante en cuanto que les permita crecer su tecnología, ¿no? Todavía no encuentran una limitante física, no han llegado a crear máquinas más grandes. Por ejemplo, la figura que tenemos en pantalla, literal las imágenes que vemos es cómo se va creando la pieza. Entonces no se crea, como les decía, capa por capa, sino que pues de alguna forma va apareciendo toda al mismo tiempo dentro de la probeta. Esta pequeña figura que tenemos aquí es una figura no más grande de 1 centímetro, pero lo interesante es que se pudo imprimir en 1 minuto y 13 segundos. Y es un sistema pues un poco complejo. Vamos a mostrarles un video para, pues también para que lo puedan ver, porque de repente pasa mucho con las tecnologías de impresión que As es un poco that difícil volume of describirlas. material rotates quite steadily, the pattern that is being projected into the volume is changing. So there are rays of light that are controlled in their Como podemos brightness, ver, esta es and la as they probeta donde se encuentra el material que, como les out of comentaba, that tiene una volume alta as viscosidad y eso rigorously. sirve para que But el material when sirva that como soporte amount para of el resto active de la light pieza. indeed goes above a certain Y threshold, pues en that realidad la impresión, o sea, resin will become ocurre, esta pequeña impresión part of ocurre the en board. tiempo real. Lo que vemos aquí es 1 minuto o 13 segundos para imprimir esta pieza. Es una pieza considerablemente pequeña, pero sí nos hace pues darnos cuenta de que sobre todo el futuro de la impresión está concentrado en la velocidad. Es una de las características más importantes de la tecnología que vaya a ser predominante en el futuro, es simplemente la velocidad con la que se puede imprimir. As that Y bueno, hablando un poco de qué sí tenemos hoy, vamos a decir como, ¿qué es lo más cerca que tenemos de ese futuro? Para mí es Multijet Fusion y sobre todo hay una capacidad bueno, dos capacidades que lo distinguen mucho. Uno, como todos conocemos, la velocidad de impresión y conozco otras máquinas que sí tienen capacidad de imprimir más rápido, pero lo interesante y que a veces la gente no se da cuenta y hasta toma un poco de conocimiento, poder razonar, es que no solo hay que concentrarse en la capacidad que tiene la impresora para trabajar y para imprimir las piezas, sino en el tiempo que va a tomar llevar esa pieza del estado en el que te la entregue la impresora a un estado en el que ya la puedas manejar y la consideres un producto final. En el caso de Multijet Fusion, pues no somos una tecnología que necesite soportes, lo cual pues implica de entrada no necesitas una labor humana para remover los soportes que para quienes les ha tocado remover soportes de SLA, saben la tremenda tarea que es. Y soportes de FDM, tenemos el mismo caso. Aunque hay algunos soportes solubles de FDM, pero también toma mucho tiempo disolverlos. En el caso de Multijet Fusion, pues simplemente pasamos a sandblastear la pieza una vez que se encuentra fría después de la impresión y es un proceso muy rápido. Estamos hablando de tal vez de 30 segundos, 1 minuto en piezas muy grandes y creo que eso es una característica importante, ¿no? Y es algo que hay que tener muy en cuenta. Combinar el tiempo de impresión con el tiempo de postproceso. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en México y qué es lo que está haciendo tendencia. Los ejemplos que ahorita vamos a dar son de las industrias en las que nosotros hemos identificado, donde esta necesidad de utilizar la manufactura aditiva se ha dado de mayor manera en los últimos años. Por ejemplo, tenemos la industria automotriz, la rama aeronáutica, la rama médica, la robótica y los bienes de consumo. ¿A qué nos referimos en el ramo automotriz? Aquí tenemos muchas validaciones de prototipos, lo cual hace que se simplifique la tarea de diseñadores para distintas partes de autos. Por ejemplo, el ejemplo que estamos colocando aquí del asiento, pues es una forma de cómo se puede repartir de mejor manera el material y cómo esto puede ayudar a la ergonomía del mismo asiento, haciendo que esto tenga mayor adaptabilidad hacia el conductor. También tenemos el caso de piezas mecánicas, como son engranes, y esto, si bien no lo vamos a colocar en un carro, sirve muy bien para validar diseños. Así también como hemos visto el caso donde se pueden hacer eh, motores y pues al igual que validar los prototipos para checar medidas y que todo quede a punto.
Al mismo tiempo, le cedo la palabra a Irán, ya que él, como ha tenido en contacto con estas empresas que se dedican al ramo automotriz, nos platique un poco más de qué piezas él identificó que se puedan crear con manufactura aditiva. Gracias, Arturo. Creo que para todos los clientes que están conectados, estoy seguro que muchos de ellos pertenecen a la industria automotriz y esto es simplemente porque pues, es una de las industrias más grandes en México, ¿no? Y algo que nos damos cuenta es que actualmente en México la tendencia más grande es a utilizar la impresión para la validación de piezas, ¿no? Y es uno de nuestros fuertes y es uno de los servicios que, pues, en los que tenemos más experiencia aquí, o sea, en crear piezas que simplemente sirven para validar ensambles o los productos antes de pasar al proceso final. Y es una etapa súper importante, ¿no? Y es algo a lo que está muy acostumbrado la industria automotriz porque pues te permite reducir muchos gastos y evitar muchos errores en una pieza que va a ser inyectada o vaciada en acero, ¿no? Ah, pero también vemos que hay cada vez, por el otro lado, vemos que hay un acercamiento hacia utilizar impresión 3D en productos finales. Ah, si mal no me parece, el año pasado BMW instaló su pieza número 1 millón su pieza impresa número 1 millón en productos de uso final, o sea, en sus vehículos. Y no todas han sido de la misma tecnología, ellos también han ido avanzando en cuanto a las tecnologías con las que empezaron y las que utilizan actualmente. Ellos también cuentan con Multijet Fusion y es muy interesante porque cada vez descubren que hay piezas que son más costeables hacerlas en impresión 3D que, que pues tal cual en algún método convencional, ya sea maquinada o sobre todo piezas que son inyectadas, hay piezas que son más costeables en impresión 3D y conforme se vaya desarrollando la tecnología y vaya creciendo el mercado, pues vamos a ver que se introducen más piezas de este tipo en productos de uso final. Muy bien, del segundo ramo que les queremos comentar es del aeronáutico. Aquí, como muchos podemos saber, la creación de álabes de turbinas, cuando se habla de maquinado, tiende a ser una tarea pues muy costosa y de mucho tiempo. En este caso, la manufactura aditiva ha llegado a apoyar mucho a los diseñadores para obtener esos prototipos y esos modelos de una forma rápida. Asimismo, como validar estructuras. Por ejemplo, tenemos el caso de esta ala de avión, donde el relleno, bueno, toda el ala fue construida con manufactura aditiva y podemos ver la estructura interna de la cual la está soportando. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos logrando una disminución en el peso y también de material. También han hecho prototipos totalmente completos de un avión, de cómo se puede comportar y tal vez que sean naves no tripuladas. Así también como candados, estos por ejemplo son en tecnología de metal. Y algo muy importante a recalcar es que la industria en México se está concentrando para la construcción de álabes en manufactura aditiva de metal. Arturo, ¿puedes Otro, regresar a sí, la claro. diapositiva anterior? Bueno, agregando un poco al tema, Shifters de Manufacturing, también tenemos algunos clientes de la industria aeronáutica y te puedo decir que también los estamos apoyando mucho con el tema de interiores, piezas para las consolas, ¿qué más? Para los paneles de las puertas. No, en la industria aeronáutica, la mayoría, pues, sobre todo en los productos o en los vehículos que son como de bajo volumen, que son como personalizados para las personas, muchas de esas industrias están asentadas en México, las plantas, y nosotros apoyamos con ese tipo de piezas. Y de hecho, volviendo al tema automotriz, también trabajamos mucho con la industria automotriz, con el tema de interiores. Muy bien. Ahora vamos a comentar algo sobre el ramo médico. Hemos sabido de muchos casos de éxito y qué es en lo que principalmente se está utilizando. Bueno, en la principal que se está utilizando es en prótesis. Por ejemplo, podemos ver reemplazos de hueso por tecnología, principalmente de metal, de titanio, y esto es más por la compatibilidad del material. Pero pues también tenemos este tipo de modelos que son con fines educativos, como podemos ver este corazón. Muchas veces nos podemos basar en esos modelos para saber en qué nos vamos a enfrentar en un futuro siendo médicos. Y si, por ejemplo, gracias a una resonancia magnética pueden detectar un órgano dañado, este se manda a imprimir y así los médicos puedan analizar de mejor manera qué es lo que está afectando al paciente.
Esto se traduce en una mayor fiabilidad cuando estén realizando una operación o dar un tratamiento. Otro ramo importante es en el ramo dental, ya que mucha gente se está decantando por utilizar modelos y así crear diferentes aparatos en la ortodoncia para corregir el posicionamiento de dientes o también para hacer pues implantes de dientes. Y creo que el ramo en el que mayor se desempeña la manufactura aditiva y hemos visto grandes avances es en el ramo de las prótesis. Estas, gracias a que la manufactura aditiva nos brinda esa capacidad de personalizar los objetos, esta se puede diseñar para que sea de mayor agrado hacia el usuario o se puede cambiar, tal vez quiera cambiar y no sé, con esto de que estamos vislumbrando hacia el futuro, él quiera tener un brazo diferente o un poco más grande, ya dependerá de la función que le quiera dar, pero es una de las ventajas que nos da la manufactura aditiva. Fíjate, Arturo, hay algo que de repente como que creemos que la manufactura aditiva o la impresión 3D todavía no está tan aterrizada en México, pero todo al contrario. Nosotros contamos con muchos clientes del ramo de órtesis, prótesis y sobre todo del ramo de plantillas y que utilizan la impresión 3D para productos finales y son clientes constantes y tienen gran demanda. Y, y bueno, creo que a veces, o sea, si no los ves y si no tienes contacto con ellos, no crees que en realidad que estos productos se ofrezcan en México, pero sí están aquí, son una realidad y pues vemos cosas de, vamos a decir, de primer nivel que son productos que se venden en México para el consumo de aquí. Y eso es algo que me gusta ver mucho, ¿no? Siento que la industria en México no se está quedando atrás y está adoptando lo más nuevo y lo está ofreciendo al público. Así es, Irán. Y otro ramo en el cual no nos debería de sorprender es la robótica. Y aquí podemos ver este caso de éxito con la empresa Inbiodrit, la cual, pues con la ayuda de manufactura aditiva y en el particular caso de Multijet Fusion, pudimos darle manos, hombros. Como podemos ver, las articulaciones están hechas por esta tecnología y esto nos ayuda mucho, principalmente como en todo, la reducción de masa, tener una capacidad de refacciones más rápida para que sea de fácil acceso y pues ayudar en la dinámica del robot para que este peso extra no le vaya a afectar tanto en los motores como en las funciones que esté realizando. En el caso de Inviodroid específicamente, son piezas que cuando llegan los archivos del cliente y sobre todo cuando las vemos impresas es algo que nos gusta muchísimo. Nosotros podemos ver la capacidad que tienen para diseñar y este es un proyecto con el que la verdad nos ha encantado colaborar. Sabemos que sus piezas son muy distintas a lo demás que llega. Ellos en específico, nosotros podemos notar que conocen bastante impresión 3D y sobre todo saben cómo hacer uso de la impresión 3D para favorecer sus mecanismos y sus desarrollos. Entonces, la verdad que cada que imprimimos una pieza de ellos, todos nos juntamos a verla y nos encanta saber qué es lo nuevo que traen y qué es lo que están trabajando. Y pues bueno, el resultado que tenemos en pantalla, de hecho, no sé si vamos a compartir algún video de ellos en nuestras redes o en nuestra página, o creo que supongo va a haber algún caso de éxito en nuestra página, pero sería súper interesante que vean el video, la verdad es un desarrollo, pues, ¿qué les digo? Pues genial, en pocas palabras, y pues obviamente nos encanta el hecho de que sean mexicanos, ¿no? Claro. La siguiente tecnología, bueno, el ramo del que vamos a comentar es bienes de consumo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si vemos la imagen central, pues ya estamos viendo cómo los zapatos ahora, las suelas de estos zapatos deportivos son impresos en 3D, no de una sola tecnología, sino de varias. ¿Y esto en qué ayuda? Muchas veces ayuda en la pisada del usuario final, si están enfocados hacia algún público en general, por ejemplo, personas enfermas, personas con un problema en los pies, por ejemplo, pie diabético, podemos ayudar a la creación de diferentes dispositivos que hagan un poco más llevadera el estilo de vida. Pero no solo se queda ahí, esto también ayuda a los deportistas, a los atletas de alto rendimiento a mejorar ese desempeño que ya tienen. Otro caso que queremos revisar, por ejemplo, es el de la imagen del lado derecho, que es un prototipo de casco. Pero esta carcasa o este casco, ¿a qué nos ayuda? Pues a enfocar y ayudar al diseñador y conocer cómo se están distribuyendo las fuerzas. Imaginemos un casco de fútbol americano y pues últimamente se ha dado mucho, está en boca de todos el
que muchos jugadores se han suicidado o han tenido problemas en la cabeza por tanto golpe que han recibido. Entonces la manufactura aditiva ahí nos ayuda a entender cómo se están distribuyendo estas fuerzas y cómo podemos ayudar a estos deportistas a aminorar esos impactos que ellos sufren. Y por último, hay que comentar el cubrebocas que tenemos del lado izquierdo. Si bien con todo este tema de la pandemia la manufactura aditiva tuvo un realce en su utilización, en el caso de los insumos médicos y de protección, como es el caso, pues también hubo una gran demanda de su utilización. Podemos ver este caso, este prototipo que se hizo de mascarilla, el cual solo con abrirlo y ponerle un filtro ya funciona como cubrebocas y nos puede ayudar bastante en cuestiones de protección. Creo que hay secciones muy interesantes de bienes de consumo, ¿no? Porque de repente tenemos bienes súper masivos como los tenis, que hay suelas impresas en 3D, entonces son bienes que se hacen a larga, en grandes volúmenes y en escalas muy grandes, pero también tenemos otro tipo de bienes que a veces no notamos que son impresos y son, creo que en los que está habiendo mucho más éxito aquí en México. Por ejemplo, muchos cases de empresas que van a hacer corridas pequeñas de algunos productos y como les comentábamos, sobre todo en corridas pequeñas es mucho más barato optar por impresión 3D que por que ir por un molde, ¿no? Sobre todo por el tema del maquinado del molde, el costo en sí, la importación del molde y el tema de la inyección. Entonces, a veces, sobre todo en ese tipo de bienes de consumo de bajo volumen, es más fácil optar por impresión 3D y sobre todo con Multi-Jet Fusion, ¿no? Por los resultados y los materiales que pues, son muy similares a los de una pieza inyectada. Entonces, creo que va a pasar que más y más a menudo nos vamos a topar con productos que no sabemos que son inyectados, bueno, más bien que creeríamos que son inyectados cuando en realidad están siendo impresos en 3D. Así es, también por HP tenemos un caso de éxito que en distintos productos de belleza para mujer se están utilizando este tipo de tecnologías y esto es para ahorrar, por ejemplo, en los rímels, la cantidad pues, de esta sustancia que se utiliza para embellecer a la mujer no se desperdicie tanto o se quede pegada en este postecito que tiene. Entonces, en todo eso se está utilizando esto de la manufactura aditiva. El siguiente ramo del que vamos a platicar es de las líneas de producción y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos analizado, hemos tenido diferentes visitas a clientes y hemos observado que muchas de las líneas de producción pues tienen piezas rotas o tratan de componerlas ya que no es fácil que en un almacén tengamos, no sé, un torno, una fresa y que se puedan acomodar estas piezas o crear una refacción. También, si se pide esta refacción, pues puede tardar mucho tiempo y estamos dependiendo de un tercero para que ésta pueda llegar a nuestra línea de producción. También donde vemos una utilización de la manufactura aditiva, por ejemplo, en el uso de POX, donde son transportados los diferentes productos y pues estos muchas veces eh, necesitan un arreglo, una mejora y muchas veces como vienen manufacturados por inyección, pues ya no les podemos hacer gran cosa. Sin embargo, con la tecnología de manufactura aditiva, podemos crear uno a la medida y ya no tendremos que frenar nuestra línea de producción. Además de crear otro tipo de herramientas, por ejemplo, posicionadores para distintos sensores. A lo mejor hay guías que están muy pesadas y eso daña la línea. Podemos reemplazarlas por esta manufactura aditiva que no solo nos disminuye la masa, sino que tenemos una geometría que se puede adaptar de mejor manera. Y en este caso también del lado derecho estamos viendo un gripper, el cual pues fue diseñado por Irán. Creo que él nos puede platicar un poquito mejor de la función de este y qué retos tuvo al diseñarlo. Pues, bueno, hablando del gripper en específico, este gripper fue creado para, pues, para ayudar a tomar las piezas de forma más precisa del molde. Y pues fue un gripper que tuvo bastante éxito, fue una solución a la medida para esta pieza. Y pues como pueden ver por la imagen, el gripper está en un área totalmente industrial, es una pieza de uso final. Y
Y pues es algo que no se hubiera podido lograr con ninguna otra tecnología. De hecho, algo muy particular de este gripper es que el vacío que se necesita para tomar la pieza corre por la misma estructura del gripper y no hay necesidad de integrar una manguera que vaya hasta la ventosa. Y hablando del tema de líneas de producción en general, ah, pasa mucho que visitamos muchos clientes y intentamos conocerlos más, saber qué piezas quieren adoptar y qué es lo que buscan integrar de impresión 3D a sus líneas de producción. Y nos hemos dado cuenta que la clave no es en realidad determinar si hay una oportunidad o no en la línea, sino más bien que haya un deseo del cliente por implementar impresión 3D, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente podemos notar que existe este deseo cuando se busca reducir los costos. Hay muchísimas partes que son marginadas, inclusive partes que son inyectadas y se traen desde Europa y los costos se elevan muchísimo y son partes que podemos reproducir aquí localmente y sobre todo trabajamos con clientes que desean taclear como todos esos costos que tienen en almacén, porque tienen muchísimas piezas en almacén esperando que algo se descomponga y en cambio por, vamos a decir, del otro lado, con impresión 3D, pues simplemente tienes un almacén de archivos digitales. Creo que ya lo hemos mencionado mucho antes. O sea, cuentas con tus archivos en vez de contar con las piezas. Cuando algo se descompone, lo imprimes. Y lo mencionamos mucho y nos gusta mucho ver que cada vez es más real y cada vez hay más clientes que optan por esto. Y pues nosotros contentísimos de seguirlos apoyando, ¿no? Y esta es una pregunta con la que quisiéramos que nos apoyaran y que también queremos revisar al final con ustedes. Quisiéramos saber si ustedes creen que en el futuro habrá una impresora 3D en cada casa. Ah, Creo que es un tema del que se ha hablado muchísimo. Creo que irónicamente tenemos muchos años que somos bombardeados por la publicidad y que nos dice esto, ¿no? Que en el futuro va a haber una impresora 3D en cada casa y pues no sé qué tan cercano sea ese futuro, qué piensen ustedes, pero la industria tiene muchísimos años diciéndonos que esto va a pasar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que preguntarnos, ¿no? Si la tecnología va a alcanzar a ser tan fiable como para que todos podamos tener una impresora 3D en casa y la operemos sin problemas, o va a ser algo que vamos a dejar del lado de la industria, ¿no? ¿Tú qué opinas, Irán? ¿Tú crees que sí? ¿Sí sé de esto? ¿No? Uy, ¿Tú por qué votas? ¿yo por qué voto? Ah, yo voto por... No. No, para serte sinceros, no creo que sea que la impresión, o sea, que llevar a cabo impresión 3D sea para todos. Creo que es muy accesible, creo que es muy fácil, creo que es muy divertido, pero tiene su escala, ¿no? Creo que hay una escala en la que vamos a poder dejar hasta cierto grado las cosas en casa y sobre todo para aquellas personas que lo tomen como un hobby, ¿no? Y creo que para quienes conocen bien de qué se trata la inversión 3D en casa, se dan cuenta que generalmente hay que diseñar para poder imprimir exitosamente en las impresoras pequeñas que tenemos en casa. Y del otro lado, cuando operas Multijet Fusion, y sobre todo nosotros que recibimos todo tipo de archivos, te das cuenta de que no hay nada que no podamos imprimir, ¿no? Entonces no hay que diseñar específicamente para Multijet, puedes arrojarle lo que sea, pero si vas a tener tu impresora en casa, sí tienes que saber diseñar para que sea exitosa la impresión, ¿no? Si no se vuelve complicadísimo. Entonces yo creería que el futuro es, ¿no? Que va a ser algo más para quienes sea su hobby, su pasión, pero sí va a ser muy fácil acceder a una de ellas. Yo creo que ya lo es y en el futuro va a ser más aún. ¿Tú qué Claro que crees, sí. Arturo? Yo también voto que no. Muchas veces cuando me han hecho esta pregunta me gusta equipararlo como con un plotter. Muchas veces sabemos que para esta creación de carteles o alguna exposición, pues imprimir en un plotter es mucho más vistoso, no tener solo la hojita de papel, pero pues no es también como que la infraestructura de una casa esté diseñada para tener un plotter ahí, y mucho menos cuando tu intención solo es sacar a lo mucho 1 o 2 plotters al año. Entonces creo que esto es lo que va a pasar con las máquinas de manufactura aditiva de escritorio. Hay mucha gente, como tú los dices, los makers, los hacedores, que pues sí, poseen una y es por su hobby, porque les gusta, pero para el público en general que no esté muy enfocado en esto y que a lo mejor necesite una pieza, ya sea para una maqueta o para un proyecto escolar,
pues lo más fiable va a ser ir a un centro de manufactura aditiva, de impresión 3D, y tal vez ahí tengan también muchas opciones, no solo se quede con estas máquinas de filamento caseras, sino que también pueda tener acceso a otras tecnologías y que mejor se adapten a lo que esté buscando. Yo creo que es algo así como mencionas, ¿no? Creo que cada vez, o sea, va a haber, se va a hacer más común la impresión 3D, y como les dijimos, va a haber más productos impresos en 3D, pero no significa que los vayas a hacer desde tu casa, ¿no? Tal vez muchas veces nos venden la idea de que, vas a poder imprimir la refacción de lo que se te descomponga en tu casa, pero creo que lo más útil sería que alguien que esté muy cerca de ti, en este caso un centro de impresión, pueda hacer eso por ti, ¿no? Y sobre todo que si tienes un centro de impresión cerca, pues te das pues la facilidad o la opción de imprimir una tecnología que es muy precisa y muy eficaz y no de imprimir en una impresora que podrías tener en tu casa que tal vez no funciona tan bien la parte, ¿no? Entonces sí, creo que el futuro se trata de más impresión 3D alrededor de nosotros, pero no específicamente que venga desde casa. Yo no lo veo así. Muy bien, pues esperamos su voto y a continuación le vamos a dar lectura a cuál fue la tendencia. Y bueno, ¿qué es lo que esperamos hacia el futuro o qué es lo que ya se está haciendo? Aquí de lo que vamos a hablar es las tendencias futuras de la manufactura aditiva. ¿Y aquí a qué nos vamos a referir? A una adopción por la mayor parte de empresas manufacturales en México. Hay que señalar que ya la manufactura aditiva es un complemento. Esta no va a llegar a sustituir por completo en la industria que ahorita estamos viviendo, los tornos NC, las fresas NC, sino que es un complemento a lo que ya se tiene. Porque pues también entendemos que es difícil reemplazar toda esa maquinaria y toda esa inversión que ya se hizo y llegar con nueva tecnología cuando ni siquiera la hemos probado al 100, pero sí es una muy buena herramienta, que bien sí nos va a dar piezas funcionales, pero estas acopladas a las que ya se tienen por CNC, pues nos van a dar resultados con mayor fiabilidad. Así también estamos tocando el tema de una formación académica donde no se omitan estos procesos aditivos. ¿Y esto por qué lo comentamos? Tanto Irán como yo hemos tenido los comentarios de que pues no es una materia que se dé de forma muy común. En mi caso yo lo vi hasta el posgrado y Irán pues tuvo que buscar pues, en una especialización esta materia. No es algo que se ofrezca de primera mano. Comúnmente cuando tú tomas una materia de procesos de manufactura o estás en manufactura 1, manufactura 2, pues muchas veces los profesores se decantan por lo más sencillo. Torno y fresa y luego CNC y ya haz tu código G y eso es todo. Es lo que vas a estar en la industria. Pero estamos dejando de lado una herramienta muy importante que es la manufactura aditiva. No digo que no todos lo vean, pero sí es algo que nos gustaría como que le dieran más importancia. Aquí cabe señalar que las mayores, pues, espacios educativos donde se está dando esto de la manufactura aditiva son los laboratorios nacionales como el MADIT, tenemos el Consorcio de Manufactura Aditiva y el CIDESI en Querétaro, y tenemos una asociación de manufactura aditiva que apenas se fundó en Monterrey, perdón, se me acaba de ir el nombre, los cuales le están impulsando esta desde el ramo educativo. Y lo cual hace que nos gustaría que otros centros educativos también compartieran esta idea de incluir la manufactura aditiva, porque esta también herramienta es muy demostrativa cuando estamos en la escuela. Para crear nuestros proyectos creo que es mejor cambiarlo en lugar de ir con nuestras tablitas de MDF y cortarlas, pues tal vez tener estos prototipos con una mejor vista y que digan lo que en verdad queremos expresar y no quedarnos con las partes planas que después ensamblamos y pues más o menos el sólido, lo que buscábamos armar, encuentran una forma. ¿Tú qué opinas, Irán? Ah, Mire, yo creo que sí, a mí me parece que sí está habiendo una adopción. Yo doy clases en ITESO, es una clase que está enfocada a manufactura aditiva y me parece que no solo ITESO, sino por ahí veo que hay otras universidades que también lo están adoptando y se me hace, como comentas, se me hace que creo que es algo súper fundamental, ¿no? Que se debe integrar ya y sobre todo por el hecho de que es muchísimo más fácil imprimir que maquinar. Ah, para quien, para quienes están conectados y conocen de procesos de maquinado,
creo que son conscientes de que no cualquiera puede realizar un maquinado, de que hay que tener mucha experiencia, mucho conocimiento para llevarlo a cabo y es una gran labor, ¿no? Ah, vamos a decir que, y es algo que toma mucho tiempo aprenderse de forma adecuada, ¿no? Mucha experiencia. Y en cambio, o sea, todo lo contrario, con la impresión 3D, tú diseñas tu archivo con total libertad y no necesitas saber nada al respecto de impresión para poder mandarlo a imprimir. Simplemente, aunque tú no vayas a realizar el maquinado de una pieza, si no conoces al respecto de procesos de maquinado, muy probablemente el archivo con el que cuentas no va a ser apto para maquinarse, ¿no? Y se complica muchísimo. Lo mismo pasa con inyección, ¿no? Si no conoces de procesos de inyección y tú traes tu archivo que imaginaste, pues vas a encontrar que no se puede inyectar tal cual está, que necesitas ángulos, que necesitas redondeos, etc., etc., ¿no? Y en cambio con manufactura aditiva, pues es una línea mucho más sencilla, ¿no? Tienes mucha más libertad de diseñar y es mucho más fácil imprimir, ¿no? Entonces creo que es algo a lo que hay que introducir a las nuevas generaciones, a los estudiantes. Creo que es vamos a decir, es algo de lo que definitivamente van a hacer uso cuando estén afuera. Entonces, qué mejor que irlos introduciendo cuando Sí, vamos. claro, y dejar de encasillar a los alumnos de cosas simples, ¿no? De que siempre estamos pensando en formas cuadradas, redondas. A lo mejor ya con esto de la adaptación de la manufactura aditiva, pues podemos dejar un poquito más echar a volar la imaginación y no solo encasillarnos en una sola forma de diseñar con figuras simples. Y creo que es importante que, o sea, que los hagan muy conscientes de que no es algo que ocurre en otra parte del mundo o algo de lo, vamos a decir, como súper avanzado, inalcanzable, es Exacto. real, o sea, y sobre todo yo siento que México está teniendo un muy buen papel en cuanto a manufactura aditiva, ¿no? Entonces, pues quien quiera pueda hacer uso de ello. Sí, dejarla de vender como una tecnología, pues que solo los países con mayores recursos la pueden manejar, porque pues como nos hemos dado cuenta, no es así. Ya hay muchas personas que conocen la tecnología, que la han usado y pues pueden dar fe de esto. Y bueno, otra tendencia futura que vamos a comentar es el desarrollo de productos funcionales con manufactura aditiva. Y aquí, ¿qué es lo que estoy mostrando? Esto es algo que se conoce como el 4D printing. ¿Y a qué da paso? Esto da paso a una mayor investigación en materiales, en smart materials. Y aquí, ¿qué podemos ver? Este tipo de productos funcionales están recibiendo un estímulo y están dando una respuesta a este estímulo. Aquí podemos ver que estas figuras que fueron manufacturadas pues sí, puede ser FDM, con un filamento especial, al ser sumergidas en agua, estas reaccionan y en determinado tiempo están llevando a cabo un self-assembly. ¿Cómo podemos quitar este estímulo? Simplemente sacándolas del agua y estas pueden regresar a su estado original. Esto es muy importante porque nos está dando una rama más para la investigación en materiales. Entonces ya no solo estamos encasillados a que el proceso, la tecnología, también estamos dando oportunidad de crecimiento en investigación de materiales. ¿Y cuál es la siguiente? También tenemos una funcionalización de los objetos que podemos llamarla eh, separada o que necesitamos de otros aditamentos. Una funcionalización localizada. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver matriz de material que puede ser inyectada o puede ser depositada, una resina, o también podemos utilizar deposición de materiales por medio de manufactura aditiva, pero también, ¿qué es lo que vemos? Un material conductivo. Entonces ahí ya cambia cómo podemos diseñar. Ahora, antes estábamos muy encasillados en que si queríamos introducir una tarjeta electrónica o queríamos un circuito en un wearable, pues tenemos que siempre considerar que la tarjetita va a ser rectangular, cuadrada y va a tener un cierto espesor y considerar los componentes electrónicos que se van a soldar en la tarjeta. Entonces siempre terminábamos en la idea pues ya vieja de dejar un hueco cuadrado para poner nuestra tarjeta. O a lo mejor no lo considerábamos y ya luego en los proyectos ahí andaba volando. Con esta funcionalización localizada ya no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque el mismo sólido nos está ayudando como si fuera la PCB, solo que aquí los componentes ya van a estar embebidos y el material conductivo también va a ser depositado. Entonces vamos a tener un proceso bimaterial, un material tanto que va a funcionar para la matriz de este producto
y otra, pues sí, otra boquilla, otro material en el cual va a ser depositado el material conductivo. ¿Esto en qué nos ayuda? Bueno, como les comenté, podemos pensarlo en wearables, los cuales muchas veces están pensados para ser usados por alguna persona, no sé, tal vez lo quiera llevar en el brazo y este se puede amarrar y, no sé, lo colocas en la muñeca y gracias a que ya tiene ese giro, ahí ya estamos aprovechando este estiramiento que va a tener el wearable y vamos a tener un cambio de resistencia en el material o, por ejemplo, cuando vamos al doctor y nos colocan, no sé, me duele la rodilla. Ah, pues detrás pueden ponernos un tipo galga extensiométrica y podemos mover la rodilla, ver cuánto está flexionando y eso puede ayudar a detectar algún problema. No solo lo estamos viendo en temas de wearables, también en antenas. Muchas veces las antenas, pues, no, este exceso de peso o dimensión que se le está otorgando al circuito, pues quita espacio y muchas veces la antena no puede llevar a cabo su función como debería. Pero ¿qué tal si en la misma antena está toda esta circuitería o este material conductivo y los datos ya están ahí siendo recabados y ya no necesitamos un espacio extra o considerar un peso extra porque ya todo está embebido? Y bueno, vamos a la sesión de preguntas. Nos pueden dejar sus preguntas aquí en la cajita de preguntas y respuestas. Y antes de pasar a leerlas en lo que ustedes los dejan, nos gustaría checar el resultado de las votaciones de las encuestas anteriores para ver qué fue lo que predominó. Hola Arturo, hola Irán. Hola. Bueno, les voy a decir los comentarios que nos dejaron en LinkedIn y Facebook de las encuestas para que lo tomen en cuenta. Ok. En LinkedIn predominó FDM y algunos fueron SLS y otros Multijet Fusion. Y algunos comentarios que dejaron de la segunda encuesta fue de parte de Diana, no sé si en casas, pero definitivamente en laboratorios, escuelas y oficinas, y la gran mayoría votó que sí iban a tener en las casas Muy impresoras bien. 3D. Y de las votaciones en Zoom, de la primera votación ganó Multijet Fusion, después FDM, después Clip, después SLS y SLA empataron. Ok. Y de la última votación, ganó con un 52% el que sí van a tener impresoras en casa. Entonces, no sé si ya con esos resultados quieran comentar algo al respecto. Sí, Sí, bueno, claro. en relación a lo que nos comentaste de LinkedIn, que la mayoría votó por FDM, creo que todavía tenemos el pensamiento en que vemos filamento y decimos, eso es impresión 3D y es lo único que existe. Sin embargo, pues sí, hay muchas más tecnologías, muchos más procesos. Creo que estos webinars ayudan para enterarnos de qué otras máquinas están siendo utilizadas, qué otras tecnologías podemos obtener o utilizar. ¿No crees, Irán? Sí, fíjate que, bueno, me conoces, sabes que tengo impresoras, he trabajado muchísimo tiempo con FDM y sí, o sea, soy muy fan, me gusta mucho por lo accesible que es, lo fácil, pero obviamente yo también del otro lado conozco todas las limitaciones que tiene, ¿no? Y tiene la ventaja que tiene muchísimos materiales y pues, la ventaja más grande que creo es que lo puedes traer en tu casa o es, como les dije, de fácil acceso, pero pues también por ahí esa a la vez es su misma limitante, ¿no? O sea, no, hay muchísimas cosas que hay que considerar para diseñar con FDM, o sea, para diseñar para FDM en específico. Por ahí en el chat, Gerardo nos comentaba que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que para diseñar para manufactura aditiva hay que tener en cuenta la contracción y la expansión del material. Eso es cierto, pero creo que también depende mucho en cada tecnología, ¿no? Por ejemplo, para FDM, hay materiales que no se pueden imprimir porque necesitas una cámara cerrada, hay una cierta temperatura dentro y hay más y más complicaciones, que hay ciertas máquinas que los resuelven, etc, etc. Pero necesitas conocer mucho al respecto para poder diseñar y asegurarte que todo salga bien y diseñar específicamente para eso, ¿no? Y por ejemplo, hablando específicamente de lo que es contracción y expansión que nos mencionaba Gerardo, en Multijet Fusion no tenemos este problema porque la misma máquina cuando nosotros le damos las piezas que vamos a imprimir, hace el cálculo
para poder contrarrestar esta expansión y esta contracción y a la misma vez el warping. Entonces toma en cuenta muchísimas cosas pues, para hacer la parte humana más fácil, que tú le puedas dar la pieza y tal cual la máquina es la que se encarga de todo el proceso y todos los cálculos que serían muchísimo más complicados para tomar en cuenta todo esto, la deformación que pueda sufrir la pieza, ¿no? Y y pues yo en lo específico sí creo que el futuro está no en FDM, sino en otra tecnología que no necesite soportes como Multijet Fusion, pero sobre todo en tecnologías que cada vez van a ser más y más rápidas, ¿no? Por Sí, ahí, fíjate que el FDM es rápido, vamos a decir, a veces cuando lo tienes en casa sientes que es muy rápido porque lo tienes en alguna pieza chiquita en un día, pero cuando ves producciones masivas, sí es más lento. Tenemos clientes que trabajan en Service Bureau que ofrecen FDM y cuando tienen proyectos grandes acuden a nosotros exactamente por eso, ¿no? Por tiempos de respuesta, ¿no? Podemos hacer miles de piezas en una semana y a diferencia de que en FDM tal vez se tardarían un mes o algo así. ojo, aquí no estamos diciendo que el FDM o el filamento va a desaparecer. Creo que es la tecnología más sencilla de tener al alcance, pero pues nada más se va a quedar en eso, ¿no? En prototipos rápidos, en cosas didácticas. Ya si estamos pensando en piezas, no sé, más profesionales, pues sí nos decantaríamos por otro proceso, no solo en FDM. Y también, pues como había comentado Irán, pues un punto no muy a su favor es el uso de soportes, que es lo que estamos proyectando, que en un futuro va a ser lo que tú te decidas por una u otra tecnología. Y en cuanto a que si vamos a tener una impresora todos en nuestra casa, es interesante. Yo creo que también mucha gente de la que nos está viendo en el público es aficionada a la manufactura aditiva. Tal vez está tendencioso esa respuesta porque todos tenemos el sueño, ¿no? De tener una impresora 3D, reparar, no sé, algo muy sencillo. Se rompe la tapa del control de la tele. Pues la voy a imprimir en mi casa. Siento que sentimos que ya lo podemos crear todo, ¿no? Tú, Irán, que tienes tus impresoras en casa, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo les digo, sí, cómprenla, la verdad. O sea, si tienen, vamos a decir, el interés, la curiosidad y el tiempo, sobre todo, cómprenlas. Es una experiencia muy divertida y sí van a, de repente sí van a crear cosas y sobre todo quienes saben diseñar van a encontrar que ahí es donde está la mayor ventaja, ¿no? Es un punto clave, poder diseñar para poder aprovechar una impresora en casa, ¿no? Y cómprenlas, digo, se van a divertir muchísimo, la verdad. Te roba tu dinero, te roba tu tiempo, pero pues también, obviamente, mientras crecen y van conociendo más, también se van a dar cuenta de que ahí cuáles son las carencias. Bueno, entonces ahora sí podemos pasar a las preguntas. Les voy a estar leyendo las preguntas, nada más un corte para los que están en LinkedIn y Facebook. Por favor, déjenos sus comentarios o sus dudas y preguntas en los comments y ahorita yo las voy a estar leyendo. Ya tenemos algunos, voy a empezar con unos que tenemos en LinkedIn. De parte denme un segundo, de Jaime Montes. ¿Venden las máquinas o el servicio de impresión? Aquí tenemos, pues, la ventaja de ser dos. Tenemos el servicio de manufactura, el cual está representando Irán, y también tenemos el servicio de venta de máquinas. En este caso, soy yo, y con mucho gusto, si tienes alguna duda, a continuación te vamos a dar nuestros datos de contacto. Nos puedes contactar y ya te podemos encaminar y ayudar a tomar esta decisión. Ok, para todas las personas que nos están poniendo en LinkedIn dónde pueden cotizar sus piezas, yo ya les contesté con el correo electrónico y la página web. De igual manera, ahorita Arturo y Irán, si quieren tener sus contactos personales, ahorita van a poner sus tarjetas de contacto, pero de igual manera, pueden contactarnos por el correo de info@shift3dmanufacturing.com para las piezas o para las máquinas puede ser info@shift3d.mx. Vamos con la segunda pregunta. Me interesa cotizar varias partes de producción. ¿Con un 2D es suficiente y qué variedad de materiales tienen? Creo que estaba para Irán. Ok, Claro. va súper importante. Ah, con el 2D no es suficiente. Un 2D, entendiéndose un plano,
Generalmente pues no nos da suficiente información para poder hacer una cotización. Las cotizaciones nosotros las realizamos de forma instantánea por medio de un software, pero sí necesitamos el archivo 3D. Ahora pues yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros y también nos muestres qué plano tienes, porque pues nos puede ayudar ya sea a darte una referencia del costo, pero más que nada te comento que hemos trabajado también en muchos proyectos donde los apoyamos a hacer la digitalización de las piezas que ya tienen para poderlas llevar a cabo en impresión 3D como refacciones, ¿no? Entonces hay muchísimas compañías en México que no cuentan con los archivos 3D de sus piezas porque generalmente es el proveedor quien los tiene o alguien más alguien externo. Entonces nosotros los apoyamos ahí digitalizando, tomando medidas, probando y es todo un proceso que se lleva, ¿no? Y los apoyamos a reducir costos mediante impresión 3D. Entonces sí, por favor ponte en contacto con nosotros y te apoyamos y revisamos ese caso en específico. Tenemos otra pregunta de Agustín. Esta va para Irán. En referencia al gripper, ¿qué resina usaste para su construcción? Súper importante. Ese gripper en específico se realizó con PA12, es un tipo de nylon. El nylon tiene la ventaja, para mí una ventaja muy importante es que es un material que es rígido, pero a su vez conserva cierta elasticidad, o sea, lo que lo hace que pueda sobrevivir a un golpe, a un impacto, a una caída perfectamente. Y sobre todo con nuestra tecnología, porque creo que no lo mencionamos en esta presentación, pero Multijet Fusion tiene la ventaja de hacer piezas que son isotrópicas, o sea, sé que tienen la misma resistencia en todos los ejes. Es algo muy similar a una pieza inyectada o maquinada. Entonces, el nylon funcionó, por esas razones, nylon funcionó perfectamente para este gripper. Tenemos otra pregunta de Carmen. ¿Cómo visualizan el panorama del 4D printing en un futuro cercano, por ejemplo, en 5 años? He escuchado mucho acerca de esta tecnología, pero no he logrado verlo ya en aplicación. Ok, bueno, acorde al 4D printing, la tendencia que está siguiendo es para los actuadores blandos, esto en la robótica. ¿Y esto por qué? Porque pues tenemos materiales, como lo comenté, inteligentes, los cuales se pueden adaptar a distintas superficies. Un ejemplo sería un robot de araña, que tal vez quieras que tenga la capacidad de succionar estas patas. Entonces ahí muchas veces no podríamos tener la capacidad de tener el aire comprimido para hacer esta succión. Y si la tenemos, pues el estar cargando la alimentación de este aire, como puede ser por una manguera, pues muchas veces se complica. Pero ¿qué podemos hacer con 4D printing? Ok, imagínate estas patas de esa araña que tú le aplicas un diferencial de potencial, no sé, algo muy pequeño, estoy hablando de 2 volts, 3 volts, y este material reaccione y se pueda contraer o se pueda liberar dependiendo lo que tú necesites. Y no estoy hablando de un robot de araña nomás así como un juguete. Hay que irnos más lejos, tal vez un robot de exploración. Por ejemplo, si llegara a haber sucesos como del 2017, del terremoto, que esperemos que no vuelva a suceder, pues este tipo de robots serían de gran ayuda, que se pueden adaptar a distintas superficies. Y estos materiales nos pueden ayudar a eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontramos? Tal vez estemos acostumbrados a un robot de rescate, sí lleva las ruedas y todo esto, pero ¿qué tal si necesitamos entrar a lugares súper más estrechos, donde solo haya un ducto de ventilación, no sé, tal vez un tubo de PVC? Es donde entra esta parte del 4D printing a ayudarnos al diseño de este tipo de robots. Y ese caso solo es muy aparte. Hay otros casos, por ejemplo, estamos en el caso de sensores. Por ejemplo, sensores que estos se puedan deformar y ya te puedan dar una lectura. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú quieres medir la presión de una pisada en una suela de zapato. ¿Qué mejor que esta suela ya fuera tu sensor? Así ya te evitas todo esto de estar haciendo la tarjeta, de colocar sensores súper pequeños. Y qué mejor que toda tu plantilla fuera, o toda la suela de tu zapato fuera un sensor, y que tú solo llegaras y conectaras a una computadora para recabar datos. Y entonces ya, gracias a que el 4D printing está pensado a que puede deformar la pieza,
va a recibir distintos estímulos. Por ejemplo, este caso, ¿qué es el estímulo que va a recibir? Bueno, la presión de la persona que va a pisar y tal vez la alimentación que va a tener este material conductivo para que cuando se deforme pueda calcular ese diferencial de potencial. Entonces, tal vez en 5 años ya sea algo más conocido. Todavía no creo que vaya a ser un producto en masa, pero claro que sí, y en eso está ahorita la investigación. Como te comentaba, hay muchos materiales los cuales están siendo probados y pues también los procesos por los cuales se puedan construir. Principalmente por manufactura aditiva, te puedo decir que sí, que es lo que se está ahorita investigando y pues en un futuro no nos extrañe que ya vamos a tener, no sé, tal vez una carcasa de celular que si no lo estás utilizando, se va a hacer chiquita, ¿no? Así como los yoyos que luego se utilizan para tenerlos en el dedo, pero tal vez si lo pones a cargar o ya estás corriendo con él, esta carcasa vuelve a crecer, abraza tu celular para evitar cualquier tipo de accidentes. Tal vez es una idea muy alocada, pero es a lo que se está teniendo en el futuro. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué piensan de los avances que tiene FDM, SLS y SLA en las investigaciones y creaciones de nuevos materiales? ¿Qué está pasando con Multijet Fusion? Hola Armando, por ahí ya había visto tu pregunta y fíjate que estaba pensando mucho al respecto y ojalá pudiéramos hacer esto un micrófono abierto también para poder escuchar tu parte. Pues mira, la más fácil, FDM, empezando por ahí, creo que aquí es donde están la mayoría de los avances en cuanto a materiales. Creo que inclusive hay más materiales que se realizan que los que se comercializan, ¿no? En el punto de que por ahí si buscamos en una página web muy específica vamos a encontrar un material súper raro de FDM y esto es porque es muy fácil hacer los materiales de FDM, ¿no? O sea, en el sentido de que el proceso simplemente implica tomar los pellets del material específico que vamos a necesitar, pasan por el proceso de, Ah, pues no es molienda. Para un proceso de inyección, o sea, se meten en la inyectora, se extrae el filamento y es muy fácil crear los materiales, ¿no? Y esto hace que haya muchísima variedad. Entonces creo que ahí es donde vamos a ver más avances de materiales, simplemente porque es más fácil traerlos, ¿no? El SLA es un poquito más complicado, aunque también tiene bastantes materiales, sobre todo en los últimos años, que se ha estado introduciendo más a las casas y a los talleres pequeños, pues por ahí tiene bastantes materiales. Ah, he visto materiales que son tal vez un poco sorprendentes, divertidos, pero aún no hay nada que haya encontrado que me acabe de llenar el ojo, como vamos a decir, como para productos finales o en el tema de ingeniería, ¿no? Por ahí creo que el SLA tiene muchas limitantes en cuanto a lo que puede llegar a generar estructuralmente. Y SLS, Multijet Fusion, ¿qué hay de avances aquí? Te puedo decir que hay bastante, sobre todo con Multijet Fusion. HP trabaja activamente para traer nuevos materiales, pero también hay que tomar en cuenta que lo que detona la creación de nuevos materiales es la demanda del público, ¿no? Empezamos, si te fijas, por nylon 11, nylon 12, glass beads, materiales flexibles. Entonces, mientras hay más demanda por un cierto material en específico, es lo que detona que se cree ese material en específico o que se adapte para utilizarse, por ejemplo, en Multijet Fusion. Y conforme vaya creciendo la demanda, que es definitivamente lo único que puede pasar en el futuro con respecto a la impresión 3D, pues vamos a ver más y más materiales para cubrir necesidades diferentes. Okay. Tenemos otra pregunta igual de Armando. ¿Qué software de diseño recomiendan? Solid, Fusion 360, etcétera, sobre todo para Multijet Fusion. Súper. Pues creo que es una pregunta importante. Ah, y hay dos respuestas. Una es que no necesitas un software en específico para diseñar para Multijet Fusion, ¿no? Cualquier software en el que tú diseñes, el archivo que tengas, se puede pasar a imprimir. Entonces eso es algo importante de Multijet Fusion. Como les comentábamos, hay muy pocas limitaciones, ¿no? Y cuando las hay, pues nosotros nos encargamos de hacértelas saber y de decirte cómo compensarlas y de apoyarte ahí, ¿no? Pero, y ya personalmente, Fusion 360 es un software que es relativamente nuevo comparado a Solid, pero me gusta bastante. A quien no ha tenido la oportunidad ahí de utilizarlo, es pues es un software con bastantes módulos que están integrados y es uno de mis preferidos, la verdad.
Ok. Arthur, creo que tú eres más Solid, ¿no? Pues sí, hay que adaptarse. Creo que bueno, sabiendo utilizar un software de diseño, creo que no tienes problemas para adaptarte a cualquiera que tengas. En este caso, la recomendación sería más para que utilizaran Magix para este tipo de creación de látices y estructuras internas, porque muchas veces son módulos que no encontramos en los software de diseño tradicionales, como pueden ser Fusion, Solid. Y en ese caso sí es de gran ayuda Materialize Magix, porque también ya está pensado para la manufactura aditiva. Entonces, cuando tú introduces, tengo una impresora 4200 de HP Multijet Fusion, el mismo software te da recomendaciones de diseño. Por ejemplo, si tenemos que seccionar piezas, nos ayuda a este tipo de tareas. Y para organizar el cubo para mandar las piezas a construir, pues es una gran ventaja que ya viene programado cómo va a repartir las piezas, las recomendaciones que te hacen, densidades de empaquetado. Pero sí, muy concretamente para el diseño, pues no hay un software especial con el que más te acomode, sería mi respuesta. Si te acomodas, si tienes la licencia de Fusion, sigue utilizando Fusion 360. Si te acomodas por Solid y tienes la oportunidad de tener la licencia, sigue con Solid. A fin de cuentas, lo que vamos a utilizar para la impresión 3D y propiamente para Multijet Fusion es que tengas un archivo STL. Entonces eso es lo primordial, que puedas convertir tu archivo, tu parte, en un archivo STL y con eso, no hay más. Hay nada más como un comentario. Nosotros somos el único distribuidor en México de Materialize Magix. Por si quieren una demo, también nos pueden contactar y con mucho gusto les podemos dar la demo de ese software. Sí, me Tenemos una gustaría... pregunta en... Ay, perdón, Niran, vas. Perdón, Grace, solo algo más. Sí, Magix es un software súper interesante, sobre todo cuando ya estás más enfocado a impresión 3D. Sí logras cosas en Magix que no vas a lograr en otros softwares de diseño como Solid o Fusion, sobre todo en el tema de estructuras látices, ahuecar piezas, que se vuelve muy complicado en otros diseños. Ahí es donde Magix es un arma tremenda, sobre todo para quienes ya están relacionados con la impresión 3D o piensan imprimir en gran volumen. Service Bureau, Magix es magia. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta en LinkedIn. ¿Cuál es el área máxima de impresión en Multijet Fusion? Esa es fácil, 28, 38 por 28 por 38 centímetros. Ok. Creo que ya no tenemos más preguntas. Igual vamos a dar unos minutos para que nos dejen sus preguntas ya sea o en LinkedIn o en Zoom y con gusto se las respondemos ahorita. Nada más también otro pequeño comercial. El video de Enviodroid, el caso de éxito, sí lo tenemos en nuestro blog, en la página web. Si se meten a shift3dmanufacturing.com lo pueden ver. Y también Arturo y Irán hicieron un artículo acerca de las tendencias de la manufactura aditiva en México, de que también lo pueden leer ahí y compartirlo. Entonces, si gustan más información, pues pueden buscar en nuestra página web. Igual mientras damos unos minutos, Irán y Arturo, no sé si quieran comentar algo más. Tal vez complementando la respuesta de Irán y la pregunta que nos habían hecho, no estamos hablando de una superficie, estamos hablando de un cubo de construcción. ¿Por qué? Porque aquí ya no solo nos estamos limitando por el plano que tenemos al fondo de este cubo, sino queremos maximizar la utilización de este cubo para que tú solo no tengas piezas que te quepan en ese plano. Imagina que tienes muchos más planos, entonces esa es la ventaja de la tecnología de HP. Ya no solo pensar para una sola superficie, una sola cama de piezas, sino para pensar en este cubo. ¿Qué tantas piezas puedes meter en ese cubo de 38 por 28 por 38 centímetros? Okay. Nos llegaron otras preguntas en LinkedIn. Bueno, la primera es, ¿qué materiales recomiendas para la ortodoncia y personalización de implantes dentales? Ah, pues, creo que aquí hay algo importante. En temas de ortodoncia, nosotros hemos colaborado mucho con el tema de estos que son Alineadores. sí, sí, de los alineadores, pero nosotros imprimimos no el alineador, sino la parte como el máster del alineador, como todos estos pequeños dientes impresos en 3D y sobre el cual hacen el alineador. Ahí es donde nosotros hemos trabajado mucho en la parte de PA12 y también he escuchado, bueno, con el material PA12 y he escuchado por ahí que ya hay algunas impresiones 3D tal cual que se integran directamente al paciente
pero ahí sí no tengo mucho conocimiento, no sé qué tecnología sea capaz de crear esto específicamente, o si sea una máquina en específico la que lo logre. Sí, aunado a esto, pues también hay que recalcar estos brackets invisibles, creo se llaman notch, que si bien por estéticas es necesario imprimirlos en resinas transparentes, podría ser el caso de SLA, también se están acoplando a fabricar este tipo de aparatos con esta tecnología. Y es importante porque pues sabemos que cuando se va modificando la posición de un diente, muchas veces se tiene que cambiar. Recordamos los brackets, pues se tienen que apretar ligas, alambres. Entonces, en este caso, pues es importante el seguimiento del paciente y la utilización de estos, pues de la manufactura aditiva para estar en constante cambio del aparato que se está utilizando con el paciente. Otra pregunta que tenemos en LinkedIn. Buenas tardes, ¿qué tan resistente es el material más caro con el que se puede imprimir comparado, por ejemplo, con el Nylamid aplicado a la soldura por resistencia? Ah, me llama la curiosidad el hecho de que alguien me haya preguntado que el material más caro, me imagino que se refería como al material que tiene las mejores propiedades que ofrecemos. Por ejemplo, nylon 12, ah, siempre lo utilizamos directamente para sustituir Nylamine, sobre todo porque a final de cuentas es un nylon y ambos son nylon, entonces hay buena resistencia a la fricción y mecánicamente se comportan muy similar. Ah, Nosotros tenemos tanto las pruebas que realiza HP como las pruebas que hemos realizado nosotros y hemos tenido muy buenos resultados. Para quien hizo esta pregunta, por favor póngase en contacto conmigo y podemos compartirle nuestro datasheet para que pueda ver los materiales comparados a lo que es un material inyectado, maquinado, y va a encontrar que son muy similares, ¿no? Tanto, vamos a decir, tanto en la teoría como en la práctica se comportan de forma muy similar. Sí, también ahí como comercial, próximamente se va a estrenar en el blog un artículo sobre el estudio de propiedades mecánicas a nuestro material. Entonces ahí vamos a poder encontrar datos técnicos sobre la resistencia y el esfuerzo que se está calculando ahí. De hecho, en LinkedIn nada más volvieron a poner si podrías repetir el material, Irán, el que mencionaste. Nylon 12. La mayoría de las refacciones que estamos sustituyendo casi siempre son Nylamine, es muy utilizado en la industria y lo estamos sustituyendo por Nylon 12. Tenemos otra pregunta en LinkedIn. ¿El software lo venden ustedes? Me imagino que están preguntando por Fusion, SolidWorks o Magix. El único que vendemos es Magix y los otros dos pues los pueden encontrar en línea. Tenemos otra pregunta en Zoom. ¿Cuánto tiempo le dan aún más a México para evangelizar por completo en ese tema de manufactura aditiva? Sobre todo porque el tema en estos momentos es hacer entender al cliente que es la mejor solución o complementa otros procesos de manufactura. Creo que, wow, la respuesta sí va a ser, es un tiempo creo que yo considero que va a ser muy largo o inicialmente largo, porque si te das cuenta, Ah, nosotros que estamos en el lado de la manufactura, de verdad tenemos clientes de tantos ramos tan diferentes que a veces ni siquiera sabemos qué productos son los o no entendemos al completo qué producto está imprimiendo, porque son muchísimos, ¿no? Y de ramos muy específicos. Y entonces llevar como a cabo o que llegue el punto en el que todos entiendan cuáles son las ventajas de la impresión 3D, pues pareciera que va a llevar mucho tiempo porque es algo que se puede incluir y que va a tener lugar en muchísimos ámbitos. Lo, Eso es como una perspectiva, pero por el otro lado, yo me he dado cuenta que mientras se obtienen mejores resultados y mejores soluciones en impresión 3D, lo que pasa muy rápidamente es que la competencia de esas compañías empiezan a implementarlo, ¿no? Cuando alguien tiene éxito con un producto impreso en 3D o vemos que está haciendo un ahorro significativo con impresión 3D, pues es súper común que los demás vayan e implementen eso porque pues simplemente todos quieren reducir costos, ¿no? Sí, creo que dependemos mucho de los usuarios. Por ejemplo, nosotros que hemos visitado plantas, pues mucha gente está todavía encasillada en que el CNC o la inyección va a darles todo lo que necesitan. Y no es así. Muchas veces hay que darnos esa oportunidad de probar nuevas tecnologías, tal vez mandar a imprimir una pieza de prueba, ver cómo funciona.
darse la oportunidad de conocer la tecnología desde raíz y cómo la podemos implementar, y te aseguro que vas a ver tantos casos donde las puedes implementar dentro de tu negocio que vas a decir, esto era lo que necesitaba y pues apenas me llegó, ¿no? Entonces, pues sí, si tienen cualquier inquietud sobre eso, no duden en contactarnos, los podemos ayudar, y pues también sirve que nosotros ayudamos a este proceso de evangelización de la manufactura aditiva en México. Bueno, tenemos un poco más de preguntas, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Igual yo las voy a estar respondiendo en LinkedIn y les voy a dejar nuestro correo y el correo de Arturo e Irán. No sé, Irán, si ya quieran cerrar este webinar y dejar sus datos de contacto. Sí, súper. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, síganoslas mandando y pues nos ponemos en contacto para apoyarlos. Por ahí Alberto preguntaba nuestros datos de contacto y otras personas más en el chat. Aquí se los compartimos. Y pues como les mencionábamos, ya sea, ya sea para revisar un nuevo proyecto, o si quieren saber algo más de impresión 3D, pues aquí estamos, ¿no? Digo, es un tema que nos apasiona, es en lo que estamos 24/7 y pues es un placer poder apoyarlos en lo que sea. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, porque la verdad, pues nos gusta mucho poder hablar de esto. Arturo y yo siempre pensamos en qué es lo más interactivo, qué es lo más nuevo que podemos traerle, y sobre todo nos gusta mucho escuchar su opinión, ¿no? Saber qué creen ustedes, poder contrastar ideas y pues en un futuro poder tener una buena plática y poder sobre todo escuchar su parte para nosotros. Sí, claro, y que no solo se piensen que en estos webinars pueden estar en contacto con nosotros, pueden llamarnos o mandarnos un correo y con mucho gusto podemos agendar una videoconferencia y los podemos atender, ya sea Irán o yo. Y pues aquí estamos para ayudarles a conocer las tecnologías que hay y en específico Multijet Fusion. Pues bueno, creo que esto ya ha sido todo. Irán y Arturo, muchas gracias. Y bueno, ahí ya están sus datos de contacto. Nos vemos en nuestro próximo webinar el próximo jueves a las 5 p.m. Gracias a todos, gracias Grace, gracias Arturo. Gracias, Irán. Gracias, Grace. Cuídense.